Hola de nuevo, bienvenido a esta segunda parte. En este vídeo vamos a terminar el prototipo del vídeo anterior, añadiendo animaciones adecuadas y condiciones para terminar el modo wall running. De acuerdo, entonces, antes de empezar con código y continuar implementando las funcionalidades que nos faltan, vamos a resolver algunas cosas en el editor de Unreal Engine. Lo primero es cómo generamos la entrada para el personaje o para el control de movimiento, para el Character Movement Component. Actualmente la entrada normal, la plantilla en tercera persona, lo que se hace es que si tenemos el personaje y una cámara que vemos desde aquí, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esa, digamos, la rotación o la orientación de la cámara viene determinada viene aquí, digamos que está guardada aquí en el control de rotación. Entonces digamos que la dirección en la que se va a mover el personaje siempre es en la misma dirección que hacia donde mira la cámara. ¿Qué ocurre? Que si el muro está aquí, ¿de acuerdo? Nosotros recibimos este vector de input que después se proyecta a lo largo del muro. Entonces, en un caso extremo en el que la cámara esté justo mirando de este lado, pues la proyección, al proyectar sobre el muro, va a ser así y por lo tanto proyectaríamos 0. ¿Vale? Y eso no es lo que nosotros queremos. En realidad, normalmente lo que vamos a hacer es colocar, lo que vamos a hacer normalmente es colocar es un efecto que no vamos a implementar aquí, pero normalmente lo que se suele hacer es que cuando se activa el modo wall running, la cámara, aunque esté en esta posición, ¿vale? Aunque esté, por ejemplo, en una posición como puede ser esta, pues se suele desplazar suavemente, se rota un poquito para que se hace un control de cámara para que se oriente un poquito más paralelo a la pared. ¿Vale? No justo detrás del personaje para que se observe bien cómo corre a lo largo de la pared, pero sí se suele colocar en un ángulo más paralelo a la pared para dar una buena perspectiva. Eso no lo vamos a hacer en este tutorial porque es complicado el tutorial añadiendo cosas que no hacen falta. Pero sí queremos que independientemente de donde esté la cámara, incluso si estuviera la cámara al revés mirando el personaje de frente, queremos que la I, ¿vale? La I, cuando movemos el stick hacia adelante o la W en el teclado, ¿vale? Queremos que eso siempre se interprete como avanzar a lo largo de la pared, siempre, ¿vale? Independientemente de dónde esté colocada la cámara. Por lo tanto, esta parte del control que tenemos nosotros, que viene implementado, este tipo de control en el de tercera persona, no nos interesa cuando estamos en el modo wall running, ¿vale? Entonces ese va a ser el primer cambio que vamos a hacer en el editor. Entonces lo que vamos a hacer es abrir un poco de hueco porque vamos a tener que colocar una condición previa para saber si estamos en el modo de wall running, ¿vale? Entonces voy a mover el código que ya está. Vamos a mover los nodos hasta aquí. Ajá, perfecto. Después cogemos el Character Movement Component. ¿De acuerdo? Este Character Movement Component, evidentemente, si nosotros elegimos aquí is wall running, no lo vamos a tener, ¿vale? Is wall running porque es de la clase base, Character Movement Component. Entonces hacemos un cast tu WR Character Movement Component, ¿de acuerdo? Y lo vamos a hacer aquí. Voy a tener que separar un poquito más este nodo. Ahora me acerco. A ver. De acuerdo. E incluso más. De acuerdo, entonces aquí tenemos el cast. Ajá, y de aquí sacaríamos, tenemos que conectar este con este con este. Entonces, is wall running. Esta función es súper práctica en nuestro caso porque nos permite saber tanto en el código del personaje como en cualquier lugar del juego donde nos haga falta si estamos en modo correr por la pantalla. Por ejemplo, el control de cámara puede consultar a través del Character Movement Component si estamos en el modo wall running y entonces pues cambiar el comportamiento de la cámara limitando el ángulo de visión a un ángulo adecuado, más adecuado para este tipo de movimiento, pues sabiendo que estamos en este modo. Y lo mismo va a ocurrir en las animaciones, si se puede saber que estamos en el modo wall running, pues se puede saber que tenemos que reproducir las animaciones correspondientes. Entonces esto lo vamos a llevar a un branch. ¿De acuerdo? Entonces, si básicamente es, si es true, sería un caso, ¿vale? Y si es false, pues sería el caso que ya conocemos, que sería este de aquí. Entonces, vamos a bajar un poquito, vamos a ponerlo aquí más arriba y vamos a desplazar esto hacia abajo. De acuerdo, vamos a bajarlo más. Vale, perfecto. Vamos a colocar
algunos nodos que no se han movido. Este nodo, por ejemplo, no se movió. Y este nodo. Para dejarlo ordenado. Vamos a moverlos para aquí. Ajá, vale, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos calcular? Bien, necesitamos crear un nodo como este, básicamente, que es el nodo que permite pasar la entrada, ¿no? al personaje. Vamos a... de hecho, voy a subirlo un poco para arriba, así. ¿De acuerdo? Este será el nodo que se va a activar. Acércame un poco ahí. De acuerdo. ¿Y de dónde viene la entrada? Pues simplemente cogemos el vector, el get actor, el vector hacia adelante, el vector forward, que apunta la dirección hacia adelante en forward vector, aquí, hacia adelante del actor, ¿vale? Ahora explicaremos un poco más ese detalle. Y lo vamos a multiplicar por la i, ¿vale? Vamos a ver, este no es... un momentito. De acuerdo, vamos a multiplicarlo, solamente nos interesa el nodo i, que es este nodo de aquí. De acuerdo, entonces conectamos el nodo i aquí. De acuerdo, lo hemos hecho bien. El nodo i aquí. De tal forma que ahora tendríamos un vector que apunta en la dirección en la que mira hacia adelante el personaje, pero escalado por el valor de i del valor i de la entrada, ¿no? de la input, por ejemplo el stick hacia adelante o la W, y este sería en realidad la entrada que le vamos a colocar al personaje, ¿no? Esta sería la entrada que colocamos nosotros al personaje. De acuerdo, entonces esto no me gusta mucho aquí. Un momento, vamos a dejarlo más bien aquí arriba. Bien, de acuerdo, para ordenarlo un poco mejor creo que voy a poner aquí un punto y lo voy a sacar hacia aquí. De acuerdo, creo que queda un poquito más claro. Entonces, si nosotros cogemos ahora y probamos el funcionar igual que hasta ahora, o sea, no hay ningún cambio. ¿De acuerdo? Ahí va. Hasta el final. ¿Por qué utilizamos exactamente actor forward vector y no utilizamos la dirección exactamente a lo largo de la pared? Podríamos hacerlo. Si nosotros modificamos nuestro character movement component para exportar, hacer visible al blueprint la dirección forward, que la tenemos guardada en la estructura wall_run info, podríamos utilizar ese vector directamente aquí, o sea, extraerlo desde aquí, desde el character movement component, ser estricto y obtener la dirección hacia adelante, para que se multiplique por i. No nos hace demasiada falta porque normalmente, si nosotros tenemos el muro, solo se puede entrar al muro si el personaje está mirando en una orientación, se supone, bastante paralela al muro, ¿vale? Tiene que entrar con un ángulo relativamente parecido a la dirección forward del muro, y después nosotros cogemos este input en realidad y tras calcular la aceleración, si nos acordamos, lo proyectamos en la dirección enfrente. Entonces, aunque el valor no va a ser el mismo en los primeros momentos, porque los dos vectores no son iguales, los valores son muy parecidos y casi toda la input, el valor de entrada, se proyecta correctamente en la dirección del muro y no hay problema. Según se va moviendo el personaje a lo largo del muro, pues va rotando y se orienta en la misma dirección del muro para recorrerlo paralelamente, y en frames posteriores ambas, tanto el forward del actor como el forward del muro, la dirección en la que hay que recorrerlo, tienen exactamente la misma dirección y sentido. Por eso no nos hemos preocupado. Pero si diera algún tipo de problema, porque son muy dispares el ángulo en el que mira el personaje con el ángulo en el que hay que avanzar a lo largo del muro, podríamos consultar el character movement component y obtener esa dirección siempre que primero añadamos una función para exportar el valor que está guardado en wall_run function. De cara a las animaciones, necesitamos abrir el Animation Blueprint, ¿de acuerdo? El de Manny, porque sabemos que el otro hereda, está enlazado, el de Queen. Entonces, para poder, aquí necesitamos comprobar si el Character Movement Component, desde el Character Movement Component, por ejemplo, igual que comprobamos aquí si está cayendo, tenemos que comprobar si está corriendo, ¿vale? Pero para que podamos
hacer eso necesitamos saber no solo si está corriendo a lo largo de la pared, sino cuál es el sentido, si está corriendo hacia la izquierda o hacia la derecha. Y eso nos va a llevar a tener que exportar esa información que aprovechar desde el Character Movement Component, desde C++ hacia Blueprint, lo cual aprovecharemos para exportar más cosas y hacer algunos cambios. Entonces vamos a volver brevemente a C++ y haremos algunos cambios. Lo primero que vamos a hacer es crear una sección pública, porque algunas funciones van a ser públicas y de hecho es probable que desde C++ esta función nos interese acceder a esta función en código de C++ y por eso la vamos a poner pública. ¿De acuerdo? También vamos a utilizar, vamos a crear una función que no hemos creado hasta ahora, que sería una función que devuelve el lado en el que estamos, básicamente en el que estamos, en el que está el muro, izquierda o derecha, como ya vimos antes, ¿de acuerdo? Y la vamos a implementar y vamos a hacer que se pueda llamar desde Blueprint. Esto es lo que vamos a necesitar en el Animation Blueprint para saber pues qué animación tenemos que reproducir, si la de izquierda o la de derecha. Una vez compilado podemos volver al editor y abrimos el Animation Blueprint, el de Manny, que es quien tiene todo el código. Entonces, volviendo aquí, vemos lo que se hace normalmente, ¿no? Obtener el Movement Component. ¿Qué ocurre con este Movement Component? Que el tipo pues no tiene wall running. La función que acabamos, ni is wall running, ni get wall run side, porque no es del tipo adecuado. Entonces vamos a cambiar el tipo, venimos a la referencia Character Movement Component y cambiamos aquí al tipo correspondiente. Nos dará algunos errores, pero es lo más fácil. Venimos aquí, cambiamos el tipo que es el nuestro, cambiar el tipo de variable, perdón. De acuerdo. Vale. Aquí básicamente sería así. Entonces ahora el tipo sí es, vamos a ver que no haya... Aquí hay un error en el nodo, simplemente no aparece... podemos... un momento. Aquí, en vez de obtener, tendríamos el character movement, pero antes de guardarlo vamos a tener que hacer un cast. O podríamos tener una función, suelo implementar una función para fácilmente obtener en C++, para obtener que automáticamente nos dé el character movement component del tipo adecuado, si lo queremos implementar, ¿de acuerdo? Porque es bastante frecuente tener que obtener el valor, el objeto en el tipo character movement component, tener que castear aquí. Eso nos lo podemos ahorrar, pero bueno, si no lo hemos hecho, pues nada, simplemente hacemos aquí el cast, metemos el objeto aquí y la salida la guardaríamos aquí. Vamos a romper este nodo. ¿De acuerdo? Y con esto estaría, básicamente. O debería estar. Entonces, ahora, si nosotros miramos aquí, pues tendríamos isWallRunning, que está aquí. Y también tendríamos getWall. Debería estar aquí en algún sitio. wallRun side, ¿vale? Entonces, vamos a añadir, para seguir la misma estructura, añadimos un nuevo nodo. Obtenemos la variable get movement component. Podemos guardar el isWallRunning si queremos, aunque en principio no lo vamos a utilizar. Si lo necesitamos lo usaremos más adelante. Lo que vamos a necesitar es llamar a getWall, obtener el runSide, básicamente. Recordemos que cuando no está corriendo, en realidad el valor de este none es none, o sea que ya por sí también nos indica. A través del valor de aquí también podemos saber si está activo o no está activo el wall running. Esto lo vamos a convertir en una variable que podemos llamar current o wall run side, si queremos, current wall run side o wall run side, y esta básicamente sería el nodo que queremos conectar. De tal forma que en cada frame pues sabremos si tendremos información de si de si estamos en el modo wall running y de qué lado estamos, en qué lado estamos guardándolo. Entonces, ¿cómo utilizamos esto en las animaciones? Pues venimos al Align Graph, buscamos la máquina de estados de locomotion, la máquina de estado de locomotion, y aquí tenemos el blend space que se utiliza para la animación de correr, ¿de acuerdo? Entonces, sin complicarnos demasiado, porque solo tenemos dos animaciones, no tenemos un blend space, porque en realidad solo tenemos dos animaciones para correr del lado izquierdo y del lado derecho, que son estas dos animaciones aquí, ¿de acuerdo? Que, como indico en la documentación a la que acompaña el vídeo, del paquete donde los extraje, estas animaciones
Solo tenemos estas animaciones, no tenemos ni siquiera animaciones con distinta velocidad, con lo cual no necesitamos hacer un blank space. Y además no tiene mucho sentido porque en realidad cuando se corre a lo largo de la pared, en general se corre a la velocidad máxima, que eso es uno de los requisitos que no hemos incluido todavía para cancelar el modo, ¿no? Si la input del jugador no está al máximo para ir corriendo a la velocidad máxima, en realidad lo que tiene que ocurrir no es que la animación vaya más lenta, sino lo que tiene que ocurrir es que el personaje deja de correr por el muro y cae. Entonces vamos a poner las animaciones en bucle, que eso sería lo primero. Después metemos un blend by enum, ¿vale? Y el enum va a ser wall run side, ¿vale? Y lo vamos a colocar aquí, de tal forma que el valor por defecto sería por defecto la animación es la animación que viene del blank space. Y después tendríamos el enum, que nosotros básicamente cogemos el enum aquí y lo conectamos. Ahora vamos a ponerlo un poquito más abajo porque nos va a hacer falta. Voy a colocar las animaciones aquí y entonces añadimos los nodos de los pines izquierda, ¿vale? Y el pin derecha, ¿vale? El pin no hace falta porque ese va a ser el valor por defecto. Entonces izquierda y derecha, ¿de acuerdo? Entonces eso es así. Después volvemos al anim graph, ¿vale? Y como no hemos preparado el control rig para estas animaciones, nos van a dar problemas, ¿vale? No va a funcionar adecuadamente. Entonces lo que habría que hacer, y sería una mejora para el futuro, para mejorar el prototipo, sería modificar el control rig para que pueda funcionar con estas animaciones adecuadamente y posicione bien, por ejemplo, los pies usando la cinemática inversa, posicione bien los pies en la pared, ¿vale? En este caso lo vamos a desactivar, lo cual va a hacer que no funcionen las IKs ni tampoco cuando camina con normalidad, pero bueno, es una de las mejoras, como digo, para el futuro. Vaya a compilar. Y entonces ahora, si todo está bien, cuando le demos al play, aquí tenemos el personaje corre y ahí aplica la animación del sentido que le corresponde. Vale, si pusiéramos el muro en el otro lado, pues también debería de funcionar adecuadamente. Volvemos a probar. Ahí está. Bam, bam, bam. Perfecto. Bueno, entonces ahora lo que nos correspondería sería ahora sí, pues básicamente que si por ejemplo el jugador poner condiciones para que se detenga el modo wall running, no solo cuando golpee al final en otro objeto que lo detenga, sino también cuando por ejemplo salga de la superficie en la que se puede caminar, o por ejemplo el jugador deja de activar la entrada al máximo, ¿de acuerdo? Porque se equivoca o lo que sea, y entonces el personaje tiene que también entrar en modo caída. Entonces, para implementar esto, lo tendremos que hacer en Fish Wall Running. Recordemos que mientras esté el modo activo funcionando, mientras esté el Custom Mode activo, básicamente se va a llamar a Fish Custom para implementar la física, el movimiento de este modo. Y aquí es donde comprobamos el submodo, el modo Wall Running, y cuando está activo, de los modos custom, el que está activo es el Wall Running, se llama la función Fish Wall Running. Entonces aquí es donde tenemos que implementar esa física del movimiento del personaje corriendo por la pared. Lo primero que hay que hacer, en realidad, tal y como comentamos anteriormente, sería básicamente comprobar en realidad si podemos seguir corriendo por la pared. Entonces vamos a añadir una función que se encargue de ese chequeo. Sería can continue, por ejemplo, continue wall running. ¿De acuerdo? Una función que no hemos implementado. ¿Qué ocurre si no puedo continuar? Si no puedo continuar, entonces hacemos lo mismo que habíamos hecho aquí debajo, que era en el caso de colisión, detenemos y después tenemos que coger y permitir que el nuevo modo, que sería el modo de caída, sea el que tome el control y ejecute la física del movimiento. En este caso le pasamos todo el tiempo delta time y todas las iteraciones, ¿de acuerdo? Entonces lo que nos quedaría sería implementar esta función. Vamos a generar la función miembro, que va a tener varias partes en realidad, ¿vale? Y vamos a ver continue wall running y vamos a ver su definición. Bien, entonces, ¿cuáles son las condiciones? Pues las condiciones son básicamente que la input, el vector que hemos leído de la input del jugador, el valor normalizado en 2 dimensiones,
pues ese valor que leemos esté en magnitud por encima de cierto umbral, que es el mismo umbral que utilizamos pues para los criterios, por ejemplo, de entrada, aunque podríamos utilizar una variable distinta. La idea es que pues a lo mejor la entrada esté al mínimo al 90% o al 80%, ¿vale? Normalmente la input está limitada entre 0 y 1, entonces sería que el stick estuviera, o la W, tal y como se esté procesando la entrada, esté prácticamente en 1, ¿de acuerdo? Y lo siguiente que tendríamos que comprobar es que realmente seguimos corriendo por un muro en el que se puede correr, es decir, que no hemos avanzado hasta llegar a una zona del muro en la que ya no se puede seguir corriendo por él. Entonces para eso vamos a crear otra función, ¿de acuerdo? Que nos permite buscar en realidad si hay un muro, si tenemos un muro a la izquierda o a la derecha que podemos correr a través de él, ¿vale? Entonces, bueno, pues generamos la definición también, ¿no? Vamos a moverlo aquí debajo. Generamos una definición, de acuerdo. Entonces, lo que vamos a hacer en realidad es básicamente crear hacer un writecast, ¿de acuerdo? Un line trace, ¿de acuerdo? Va a ser getWall, como siempre. Vamos a lanzarlo desde los pies hacia el lado izquierdo o el lado derecho, según hacia donde se supone que esté el muro, ¿vale? Vamos a utilizar el profile para lanzarlo simulando que somos el peón, o sea, que somos la clase del personaje, el tipo pawn. Vamos a necesitar definir aquí, a ver, un momentito, crear variable local, que sería la del resultado, ¿vale? Para el hit, por decir una manera, ¿no? Con el resultado, y aquí lo que vamos a ver es el punto inicial, el punto final, lo vamos a lanzar desde los pies, punto inicial, punto final, el de tipo pound, y esta es la parte más sencilla, que es esto de aquí está mal, ¿vale? El autocompletado este. Vamos a crear la variable local, ¿vale? Esta variable local, vamos a ponerla aquí. Vamos a, por supuesto, hacer que ignore al propio actor. Vamos a hacer que la traza no sea compleja, asegurar que no lo sea. Y... vale. Vale, normalmente para el cálculo del principio, de la posición inicial, de lanzar la traza, vamos a movernos hacia arriba. Entonces vamos a utilizar la posición de la cápsula, del update capsule component, que recordemos que es donde estamos guardando nosotros el componente, y vamos a coger su localización, su ubicación, que es el centro de la cápsula, ¿vale? Pero después le vamos a restar pues lo que sería la mitad de la altura de la cápsula para bajar. Le vamos a restar capsule height, half height. Y también le vamos a sumar, básicamente la idea es la siguiente. Nosotros voy a pintarlo, tenemos la cápsula, estamos en el punto de aquí, entonces vamos a irnos a esta zona, aquí, donde empieza la curva, ¿de acuerdo? Eso es básicamente coger half height, voy a ponerlo así, es restarle básicamente half height menos cápsule radius, ¿de acuerdo? Actualmente de la cápsula. Y con el vector multiplicado por el vector hacia abajo, el vector hacia arriba, lo que vamos a restar es esta magnitud. ¿De acuerdo? Entonces, si no me equivoco, venimos a crear esta definición. Creamos la variable local. Esto es float. Entonces, esto sería simplemente coger update cápsula, básicamente la altura de la cápsula. La mitad de la altura de la cápsula, el radio, ¿de acuerdo? Y básicamente lo que hacemos es la mitad. Si bajamos toda la altura de la cápsula, estaríamos justo en la parte inferior, en la curva, en el extremo inferior de la curva de la cápsula. Entonces realmente no nos vamos tan abajo, sino por dar buenos resultados, sería básicamente eso, bajar todo lo que baja la mitad de la cápsula menos el radio, para quedarnos en la zona donde está la semiesfera de la parte baja de la cápsula. Se puede hacer en el extremo inferior, se puede hacer en varios puntos, por ejemplo en la parte baja, y comprobar también en el que seguimos estando en superficie caminable en el centro, o incluso en la parte de arriba. La idea de esto es que desde el momento en que los pies no estén sobre una superficie sobre la que se puede correr, pues simplemente se active, respondamos que no hemos encontrado este tipo de superficie, y que el personaje caiga. Para el end, la posición final, pues variable local también.
Entonces el punto de partida es la posición de inicio, ¿de acuerdo? El punto de partida es la posición de inicio. Vamos a quitar esto de aquí. Bueno, sí. La posición de inicio, ¿vale? Y nos vamos a desplazar pues una cierta cantidad hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces la cantidad hacia la derecha o hacia la izquierda la podemos configurar en una variable, en realidad. La podemos llamar wall, pero es una variable estática que no se va a poder, no la configuramos de fuera. Existen muchas variables en el Character Component que son así, son variables estáticas, como por ejemplo la variable esta de aquí, del tick time, esta, no se configura desde fuera. Pues esto es lo mismo, ¿vale? Simplemente distance, ¿de acuerdo? Entonces esta variable la vamos a generar como un campo, ¿vale? Esta variable puede ser, va a ser static const float, perdón, y bueno, incluso puede ser pública si nos puede ser útil para algo fuera, ¿vale? Pero esta variable hay que asignarle un valor, ¿vale? Aquí en el CPP, en la parte de fuera, const, momento, así, const float, pues por ejemplo 50, ¿no? Entonces sería el valor, es una constante. Entonces sería la distancia, pero claro, si lo hacemos así, siempre iríamos hacia la derecha y en realidad tenemos que considerar la dirección en la que se encuentra el muro. Vale, entonces vamos a hacer un float, vamos a llamarlo traceSense porque es el sentido del movimiento, y entonces vamos a comprobarlo. Si el valor si el valor configurado o sea, que tenemos configurado donde está el muro está a la derecha, va a valer 1, y si no va a valer menos 1. Entonces traceSense se multiplicaría por traceSensor, perdón, por un tipo, pues básicamente se multiplicaría por esta distancia y a su vez por el vector hacia la derecha, y eso nos daría la posición final. De tal forma que, como hemos dicho, pues si nosotros tenemos la cápsula así, perdón, un poco dibujada, y tenemos el punto de partida, si estamos a left iríamos así 50 unidades, y si estamos a right seguiríamos así 50 unidades, para buscar que seguimos cerca de recorriendo paralelo a un muro que es caminable. Bien, aún no hemos terminado. Podríamos mostrar, para ayudarnos a depurar que esto funciona bien, podríamos imprimir. Siempre es buena idea tenerlo a mano para comprobar que no hemos metido la pata. Entonces vamos a dibujar la línea get world. Después intentaremos hacer un poco más limpios con el código de depuración. Entonces sería del trace start en color rojo, vamos a ponerlo verde si queremos, green, ¿vale? Y bueno, no persistentes y estos valores. Después, ¿qué tendría que ocurrir si hay resultado, si hay choque? Bueno, pues si hay resultado y además de haber resultado, resulta que el componente que hemos encontrado tiene el tag correspondiente, podemos devolver true. En otro caso, devolveríamos false, para indicar que no hemos encontrado a nadie. Y una cosa que podríamos hacer, porque a lo mejor la pared está formada por distintos componentes, o sea, por distintos actores o por distintos componentes, ¿no? Porque es una pared larga, que es modular. Entonces podríamos actualizar wallRunInfo, que tiene información sobre el componente actual, pero ese fue el componente con el que inicialmente lo localizamos. Ahora mismo no estamos usando esta información, pero parece buena idea mantenerlo actualizado para que siempre sea el último componente, o sea, el último pedazo de muro con el que hemos encontrado, ¿vale? Y en principio, con esto debería de funcionar. Lo que vamos a hacer es compilarlo y probarlo en el editor. Bien, como os he dicho, vamos a probarlo, qué tal funciona. Llegamos al muro, subimos y ahí se ven las trazas. Y como ahora cuando llega al final, simplemente cae. También si avanzamos y soltamos el botón de entrada, cae, tal y como estábamos esperando. Entonces con esto ya tenemos la mecánica básica de funcionamiento. Aún así podemos hacer algunas pequeñas mejoras en lo que queda del tutorial. Vamos a tratar un poquito mejor el código de depuración, ¿vale? Vamos a aislarlo, el código de depuración, y vamos a hacer algunas mejoras permitiendo ajustar
con curvas, el comportamiento, por ejemplo, la velocidad o el desplazamiento en vertical, ya que muchas veces cuando hacemos este tipo de saltos esperamos que el personaje no se mueva derecho, sino que haga normalmente una pequeña curva subiendo a lo largo de subiendo y bajando a lo largo de la pared. Entonces vamos a meter la funcionalidad necesaria para que esto funcione y que a nivel de diseño pues se puedan ajustar los diseñadores en el editor como prefieran según la sensación que quieran transmitir. Bien, en esta recta final lo primero que vamos a hacer no está del todo relacionado con la mecánica con el tipo de movimiento, la mecánica que estamos intentando implementar, ¿de acuerdo? Sino básicamente es un flag para poder activar los mensajes de depuración. Es una buena idea tenerlo a mano, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí uProperty, vamos a crearla, esta variable, uProperty, edit, pero bueno, así completamos un poco el desarrollo. Vamos a llamarlo read only, pero en realidad en Blueprint solo queremos editarlo en el editor y vamos a poner la sección advanced, perdón. Vale, entonces en el CPP buscamos todos estos G-Engine que tenemos por todos lados. Vamos a buscar G-Engine, de acuerdo, y vamos a rodearlos con un if, ¿no? Bueno, básicamente if while running aquí, perdón, no sé, ¿vale? El código que ya teníamos, vamos a aprovecharlo, de acuerdo, y lo vamos a ponerlo así, vale. Para que este código no se incluya cuando estamos en el modo de desarrollo, ¿vale? Para que no se incluya, lo que vamos a colocar son usar los define. Básicamente vamos a añadir if define. Exacto. Si por ejemplo estamos haciendo una build de desarrollo o una build de depuración marcada como depuración, pues en if, de acuerdo. Entonces vamos a copiar toda esta parte y la vamos a ir colocando en todos los engine que veamos. Esta variable, por cierto, antes de que se me olvide, vamos a ponerla false. Está false, la puse antes. Las prisas, de acuerdo. Entonces esta le vamos a quitar esto. En if, de acuerdo, también lo vamos a colocar aquí. Si algo falla en lo siguiente que vamos a hacer, lo tenemos rápido, lo resolvemos rápido, ¿vale? Es interesante. En if, y como digo, estas macros, estos pragmas, estas directivas del compilador evitan que este código se incluya en la versión definitiva, ¿vale? Para que no aparezca por error. Si se activa la variable y después se queda activada, aún así el código no va a estar disponible para mostrar los mensajes en las builds que no sean de desarrollo. De acuerdo, también hemos puesto para la traza, para la depuración de la traza. De acuerdo, esa es una de las cosas que queremos cambiar. A veces podemos tener problemas porque el personaje se está desplazando en la cápsula muy pegada al muro. Es decir, el muro es así y la cápsula va pegada, chocó contra él y la estamos desplazando a lo largo. Si por ejemplo en el muro, en la malla de colisión, hubiera algún obstáculo, ¿vale? Se pararía. Entonces, una buena idea para evitar este tipo de problemas, sobre todo cuando es un equipo relativamente grande y no trabaja uno solo y pueden aparecer assets que no sabemos muy bien cómo están hechos, es reducir ligeramente, temporalmente, mientras está en modo activo, el tamaño de la cápsula la cápsula del personaje, ¿de acuerdo? Entonces simplemente lo que se hace es cogemos el wall a ponernos en marcha en start wall running, cogemos el run info y creamos una nueva variable que va a ser pref capsule radius para guardar el valor actual del radio de la cápsula, ¿de acuerdo? Que es unscale. Vamos a guardar el valor unscale, que es el valor sin escala original, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces, después lo que tendríamos que hacer simplemente es coger la updated capsule component y modificar su valor, básicamente, pues a este valor previo, ¿vale? Podemos utilizarlo aquí directamente, completado. Pues a lo mejor reduciéndolo en un 90%. Solamente estamos reduciendo la cápsula en un 90%, podemos reducirla en un 80%, en un 70%, todo depende. Normalmente, muchas veces no importa, a menos que el tamaño de la cápsula sea crítico por otras mecánicas del juego, mientras estamos corriendo, pues tampoco depende de eso, pues podemos reducirlo más o menos. Entonces,
Simplemente reducimos temporalmente aquí el tamaño de la cápsula y después hay que recordar volver a colocarlo cuando salimos del modo Start Wall Running, pues simplemente volver a ponerle el tamaño correspondiente, que sería el valor previo. Entonces vamos a guardar aquí, vamos a crear una variable en un campo, ¿de acuerdo? Que inicialmente pues valdrá 0, evidentemente. Entonces con eso tendríamos, como mínimo, bueno, podríamos mejorar el comportamiento en caso de que haya algún problema con la colisión del muro. Finalmente vamos a usar curvas para poder dar más control sobre cómo es el movimiento en este Custom Movement Mode que hemos creado. ¿De acuerdo? Para empezar, sabemos que existe una velocidad máxima, ¿de acuerdo?, de la que se va a correr, pero probablemente a lo largo del recorrido queremos que ese valor cambie. Entonces, como mínimo vamos a empezar implementando, bueno, vamos a tener por lo menos un parámetro que define la velocidad máxima a la que el personaje puede correr, pero esa velocidad máxima podemos querer que sea variable a lo largo del recorrido, ¿vale? Entonces también vamos a utilizar una curva, ¿vale? Una curva, object, vamos a definir object pointer aquí, una curve float, ¿de acuerdo? Que vamos a llamar una curva que va a escalar. Tenemos un valor de velocidad, va a ser 600, que es la misma velocidad que tiene configurada por defecto el personaje. Y vamos a utilizar una curva para poder, básicamente, escalar ese valor. ¿De acuerdo? Para poder modificarlo a lo largo del recorrido. Igualmente, vamos a querer que el personaje suba en Z levemente, como si estuviera subiendo como una especie de colina, porque es una sensación que muchas veces los jugadores están acostumbrados porque se ve en muchos juegos. Entonces también vamos a tener una curva en este caso, object pointer, que podríamos llamar Z offset curve. Y vamos a tener también un valor de escala para poder definir la curva y después multiplicarla por un valor de escala que nos permita, pues, simplemente es un factor de escala. Voy a llamarlo offset, no, lo voy a llamar scale para que quede claro que esto es la escala que multiplica este. Entonces, control D. Creo que esto hace bastante más interesante el proyecto. Entonces, una vez definidas las funciones, pues tenemos que ver cómo las implementamos. La primera, la más sencilla, es la velocidad, ¿de acuerdo? Cómo hacer que la velocidad sea variable. El motivo es que existe un método que ya viene, para ser sobrescrito, que se llama getMaxSpeed, y que es el método al método a través del que todo el código de Character Movement Component obtiene la velocidad máxima. Esa velocidad máxima está en una propiedad. Está en varias propiedades, de hecho, pero lo que hace la función original es llamar o leer de una propiedad de otra o devolver distintos cálculos en función del modo en el que estemos. Entonces necesitamos añadir a la implementación nuestro modo, el modo custom que hemos creado, para que devuelva el cálculo de la velocidad que a nosotros nos interesa cuando estamos en este modo, ¿vale? La función calc velocity aquí utiliza internamente este getMaxSpeed. Entonces, si nosotros modificamos lo que devuelve esta función, estamos haciendo que este cálculo de velocidad admita velocidades máximas más grandes o más pequeñas según nuestros intereses. Entonces, lo primero, por supuesto, por defecto devolveremos siempre el valor por defecto de la función, ¿no? el de la original, de la clase original. Y después lo que vamos a hacer es básicamente comprobar si estamos en el modo custom y si estamos en el modo custom en nuestro modo wall running. Entonces, si hay una curva, si se ha definido una curva, pues el resultado va a ser la velocidad configurada, la propiedad de velocidad máxima para el wall running multiplicado por la curva, ¿de acuerdo? Ahora hablamos un poco de este campo, ¿vale? Multiplicado por la curva. Y si no tenemos curva, simplemente volveremos la velocidad máxima de wall running, que por defecto hemos configurado a 600, pero que podríamos cambiar, ¿vale? Entonces, si hay curva, aplicamos curva y si no, no. La curva necesita un tiempo, es decir, tenemos que indicar el tiempo dentro de la curva en el que nosotros queremos evaluar la curva, ¿no? Entonces, para eso, digamos que el instante 0 será cuando el modo actual se haya activado, irá progresando frame a frame a lo largo del tiempo. Entonces, tenemos que generar en wallRunInfo primero este campo, que originalmente pues vale siempre 0, ¿vale?
inicialmente va a inicializarse a 0. Y después necesitamos que progrese poco a poco. Entonces, antes de hacer cualquier cálculo, necesitamos que while run info se incremente, el elapsed time se incremente por delta time, ¿vale? Para que vaya progresando y en la evaluación podamos ir recorriendo los valores de la curva y obteniendo los distintos valores de velocidad. Para utilizar la curva de offset, básicamente lo que necesitaríamos es añadir, podríamos añadir un offset aquí. Pero si añadimos un offset ahí, ese desplazamiento tomado de la curva en realidad va a venir determinado por los frames. Entonces es mejor idea, para que sea independiente de los frames, que interpretemos el offset como una velocidad. En realidad se trataría, más que un z-offset, a lo mejor habría que cambiar el nombre de la variable. Lo que estamos hablando es de una especie de velocidad en z, ¿de acuerdo? Entonces la velocidad en z, una velocidad adicional en z que nosotros añadiríamos, de tal forma que es como un impulso hacia arriba. Entonces, fundamentalmente, si nosotros nos han dado una curva, while running, creo que sí que le vamos a cambiar el nombre, while running offset curve, de acuerdo, pues nosotros lo que haríamos simplemente sería recorrer la curva, la velocidad en z, añadiríamos, simplemente en z fijaríamos el valor que se nos ha indicado, ¿no? De acuerdo, en la curva, simplemente recogeríamos la curva, básicamente evaluaríamos el valor en el tiempo actual y lo multiplicaríamos por ese factor de escala, ¿de acuerdo? De forma similar, ahora veremos por qué, podemos no calcular, vamos a comprobar si la gravedad vale 0, ¿vale? No vamos a hacer la parte, voy a dejar así, sí, voy a poner while running gravity, ahora voy a explicar un detalle. While running gravity scale básicamente tiene que ser mayor que 0, y si es así, pues en ese caso es cuando hacemos este producto para meter en la velocidad. Aquí vemos que la aceleración sí que la vamos acumulando con los valores anteriores, la velocidad, o sea, la gravedad sí la vamos acumulando con los valores actuales de velocidad. Aquí sobreescribimos directamente y es una velocidad instantánea que en este instante queremos que se aplique a la curva. Esto se puede cambiar, se puede probar para hacer diferentes efectos, pues obviamente sumarlo al valor anterior de velocidad. Podemos, en vez de utilizar esto como una curva de velocidad, utilizarlo como una curva de aceleración, y después sería hacerlo antes, sumarlo a la aceleración aquí antes del cálculo de velocidad, para que después el cálculo de velocidad considere esta aceleración hacia arriba. ¿De acuerdo? Existen muchas formas de hacerlo, lo que pasa es que al hacerlo a nivel de velocidad, pues es más fácil conseguir el tipo de curva vertical que a nosotros nos interesa, y al mismo tiempo independencia con respecto a los frames. Vamos a aprovechar y vamos a cambiar el nombre, refactorizamos aquí theta velocity curve, de acuerdo, y también vamos a cambiar el nombre aquí para que tenga coherencia con lo que estamos haciendo hasta ahora. Velocity, de acuerdo. El único detalle es que podemos dejar que la gravedad aplique en todo momento, o para que no entre en conflicto las dos cosas, mientras estamos aplicando una velocidad, una curva con una velocidad concreta, no queremos gravedad para que se respete la curva tal y como la hemos diseñado, y después ya dejamos que actúe la gravedad, que además incluso como hemos terminado la curva podemos querer que sea una gravedad muy fuerte para obligar rápidamente a que el personaje caiga si supera la parte que hemos nosotros prediseñado a través de la curva. Entonces vamos a definir una función que se llama is, básicamente, para no escribir todo el código aquí, while running elapse, va a ser un poco largo, elapsed time, bueno, esto me lo copió, ¿vale? Elapsed time curve range, que básicamente nos va a decir si el tiempo en el elapsed time está dentro del rango de la curva y si ya hemos terminado de evaluarla. Entonces sería, si estamos dentro del rango y tenemos curva, hacemos este cálculo, y en el caso de la gravedad sería, si no estamos en el rango, es cuando estamos, si el valor de la gravedad es mayor que 0 y no estamos en el rango de la curva, ¿vale? Ya hemos salido de la curva, entonces es cuando aplicamos la gravedad. Vamos a crear esta función, vamos a definirla como una función miembro. Bueno, tenemos ya muchas funciones, vamos a dejarla aquí, generamos la definición. Bien, entonces, básicamente esto es,
si tendríamos que retornar, si no hay curva, si while running, o mejor dicho, si hay curva, ¿de acuerdo? Ups, vale. Perdón, esto, perfecto. Entonces, si no hay curva, que sería el caso final, pues false, ¿no? Porque si no hay curva, no estamos en el rango, estamos fuera. De tal forma que la gravedad, como sería false, la gravedad, un poquito más, ¿dónde estábamos? Arriba, perdón. Aquí la gravedad se aplicaría siempre. ¿Vale? Si el valor de gravedad es mayor que 0 y esto da false, pues se aplicaría siempre. En caso de que no haya curva, se aplicaría siempre la gravedad. Pero si hay curva, entonces simplemente se extraen los rangos, ¿vale? Máximos y mínimos de la curva y se comprueba que el tiempo actual sea menor que el máximo y mayor que el mínimo. ¿De acuerdo? Y con eso ya tendríamos la evaluación. Entonces, lo que nos queda es compilar, ir al editor y definir las curvas exactamente como nosotros queramos para ver el efecto resultante. Bien, hemos compilado y hemos vuelto al editor y vamos a buscar las opciones de while running en el componente, ¿de acuerdo? Tenemos una velocidad de 600, no hemos puesto una velocidad, vamos a suponer que queremos una velocidad que van a ser 100 constantemente en máximo, digamos, bueno, básicamente el valor, digamos, en vertical mientras estamos en el modo while running y lo que nos quedan básicamente es definir las curvas. Fíjense que aparece ya, nuestra opción de depuración que podemos activar cuando queramos ver las señales de depuración. Vamos a poner la gravedad a 1, ¿vale? Para que sea la misma gravedad que aplica en el funcionamiento normal del Character Movement Component y vamos a definir nuestras curvas. Podemos venir, por ejemplo, a Character, animación, a los manequins, aquí en animación, podemos definir una carpeta, curves, ok, curves, y vamos a crear una curva. Aquí estaban las curvas. Vamos, perdón, se sale de la pantalla. Curve float. Y va a ser curve wall running max speed float. Esta será la curva de velocidad. Y la otra curva que queremos, vamos a duplicarla porque no la hemos usado todavía. Wall running, por ejemplo, z velocity. Float. Ahora podemos seleccionar en la de, no sé si lo vemos bien aquí, en la que se llama Speed Scale, Max debería llamarse Max Speed Scale, pero bueno, Speed Scale, pues Max Speed, y aquí en la Z Velocity, pues la de Z Velocity. Y volvemos al editor de las curvas. ¿De acuerdo? Vamos a tocar primero la de la velocidad máxima. Entonces, venimos al instante 0, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que la velocidad máxima lo que hace es escalar. El valor en esta curva lo que hace es escalar este valor de aquí, ¿vale? Que son 600. Entonces, voy a ponerle a 0 en tiempo y a 0,8 en altura, ¿vale? Para escalar, para que sea el 80% de la velocidad máxima, quedan 600. Y después nosotros lo que podemos hacer es colocar otra aquí, por ejemplo, por aquí. Vamos a colocarla por aquí, perdón, aquí, de acuerdo. Y vamos a colocar otra, por ejemplo, en 1, ¿no? Después de un segundo, ¿vale? Aquí. Entonces, esta va a estar aquí en 0, está bien, más o menos, está en 0,8, perdón, para volver a una velocidad más baja. Y digamos que la idea es esa, ¿no? Inicialmente tenemos una velocidad más baja, el 80%, subimos a la velocidad máxima, que sería aquí. Y esta la vamos a poner un poquito antes, como al 0,3, y vamos a subir a 1. Vale, esta sería la curva y le podemos dar un poco de suavidad para que, sin complicarnos demasiado, podemos ajustarla todo lo que queramos, ¿vale? Lo vamos a dejar, por ejemplo, así. Entonces esta podría ser la curva de velocidad, de tal forma que serían el 80% de 600, 800, digo 600, y después caería suavemente como que va perdiendo velocidad, en principio por el esfuerzo. Y después la otra curva que nosotros queremos hacer sería la curva de Z. Aquí sí empezaríamos en 0, ¿vale? Inicialmente la posición inicial es 0, si queremos, aquí. Y podríamos ir rápidamente, aquí sí que estamos multiplicando por 100, que es el valor que aparece aquí. Entonces empezaríamos en 0 y muy rápidamente nos iríamos a, por ejemplo, añadirlo aquí, lo voy a colocar en 0,5, nos vamos a 1, ¿vale? En el centro iríamos a la velocidad máxima. Y después, añadiendo una aquí en 1, vamos, por ejemplo, esto requiere un poco de iterar, ensayo y error, ¿no?
Pero bueno, como iba diciendo, no sé, vamos a colocar aquí, perdón, aquí, y la vamos a bajar en realidad aquí, y vamos a colocarla a 0, ¿no? Está bien, está a 0 y lo podemos dejar así, las dos curvas. Entonces, ahora volveríamos con estos, con esto hecho, ¿vale? Volveríamos aquí al editor, le damos al play, vamos a ver qué hace, y venimos aquí y subimos, el personaje sube levemente y ahí cae, ¿no? Se ve un poco el efecto, ¿no? Sube y cae, ¿no? Y eso es todo. Hemos visto en esta serie de vídeos cómo crear un Custom Movement Model para implementar un tipo de movimiento para nuestro personaje que es relativamente complejo y que espero que sirva como base para implementar otros tipos de movimiento en el futuro. Y también espero que les haya resultado interesante y que nos volvamos a ver en futuros tutoriales de Unreal Engine. Un saludo.